Ahora, vayamos por favor a Isaías capítulo 55. Isaías 55. No vamos a perder por favor 2 Timoteo, pero vamos a buscar Isaías 55 por favor. Porque no solamente es necesario que nosotros veamos qué buena es la palabra de Dios, qué lindo y lo que puede realizar, ¿no? Sino realmente necesitamos ver, bueno, al final, ¿qué ocurre cuando yo de repente quiero poner mi vida conforme a la palabra del Señor? ¿Qué ocurre? Entonces aquí necesitamos entender en Isaías capítulo 55, el versículo 10 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mira lo que dice el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí el profeta Isaías, Dios mismo, está hablando cómo trabaja la palabra de Dios. En primer lugar, es como aquí, como dice, es como la nieve, es como la lluvia. ¿Tú has visto en algún momento que la lluvia vuelva a los cielos? ¿Regresa? Nunca, ¿verdad? Jamás. Es interesante. Aquí la palabra de Dios, aquí Dios mismo tomó un ejemplo cómo la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Viene como la lluvia, viene como la nieve, ¿no? Y luego produce algo. Realiza algo como la lluvia y como la nieve. No viene a nosotros la lluvia y luego se vuelve al cielo. Jamás he visto eso, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera, dice aquí la palabra de Dios, dice Dios mismo, de esta misma manera, como la lluvia, el agua, la nieve, viene a la tierra y riega la tierra y luego hace germinar y hace producir. Y luego hay más semilla y hay más comida. Entonces, así como algo tan sencillo, el agua que cae desde el cielo, la nieve que cae desde el cielo, va a ir produciendo y produce al final para bendecirnos, ¿sí o no? Produce para que tú cada día puedas comer, ¿no? Que cada día nosotros podemos disfrutar, podemos comer pan, podemos comer frutas, podemos comer verdura, podemos comer carne. No, la carne es de los animales, pero estos animales, ¿qué hacen? Comen. ¿Y qué comen normalmente los animales que comemos nosotros? Algunos no comen, pero bueno, les vamos a disculpar, ¿no? Pero los que comemos carne, ¿no? Entonces, ¿qué comen esos animales? Plantas, pues. Nosotros, por lo menos en nuestra cultura, no comemos perros, no comemos leones, ¿sí o no? ¿O comemos esos animales? No, normalmente no. Normalmente nosotros comemos animales que luego comen plantas, ¿no? Entonces, aún la carne viene también, tiene su origen en la lluvia. Entonces, lo que quiere decir aquí el profeta Isaías es, así como la lluvia produce, así como la nieve produce para que al que come pueda comer, y ahora dice Dios, así es mi palabra que sale de mi boca. Dios no habla así por hablar. Dios no quiere que su palabra vuelva hacia él vacía, sino que Dios envía la palabra, dice aquí el verso 11, que hará lo que yo quiero. Y eso es importante. La palabra de Dios es enviada hacia ti y hacia mí, hacia todos nosotros, para producir lo que Dios quiere, no lo que tú quieras. A veces nosotros veamos la Biblia, ¿no? Ay, que esto, que el uno, que otro, que haga eso un ratito, pero eso no dice acá. Aquí dice otra cosa y nosotros tenemos que conformarnos y someternos a lo que Dios ha puesto en su palabra y lo que Él quiere con su palabra.
¿Cuántas veces nosotros vemos que gente mal utiliza la Biblia y ponen algún sentido dentro del texto de la palabra de Dios que no tiene ese sentido? Entonces no es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme por lo que Dios ha enviado su palabra. Nosotros debemos tomar muy en cuenta eso. Dios ha dado su palabra, ha salido de su boca, ¿no? Y hará además lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Otra vez, siempre podemos entender mejor las Sagradas Escrituras enfocándonos en el señorío de Cristo, en el reino de Dios. Si nos enfocamos en nuestro bienestar y lo que yo quiero, entonces no vamos a entender la palabra de Dios bien. Necesitamos leer la Sagrada Escritura, enfocarnos en el señorío de Cristo. Necesitamos enfocarnos en el reino de Dios. Tú debes leer la palabra de Dios para conocer más al Rey de tu vida. Tú tienes que leer la palabra de Dios para conocer más al reino de Dios. Es más, eso fue el mensaje y la palabra principal por lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Él no ha venido para contar chistes, Él no ha venido para contar cosas interesantes. Él ha venido para enseñarnos todo acerca del reino de Dios. Amén. Para eso ha venido Jesucristo. Jesucristo no ha venido para hacer cosquilla en tu oreja. Hay muchos predicadores hoy día, sí. Hay mucha gente que habla simplemente para hacernos cosquillas en la oreja, dice Pablo, ¿no? Para agradar, para que sea dulce a nuestras orejas. Sin embargo, el Señor Jesucristo no ha venido para hablar palabras dulces. El Señor Jesucristo ha venido para hablar del reino de Dios y de cómo nosotros podemos entrar al reino de Dios y cómo nosotros podemos vivir en el reino de Dios. Amén. Entonces aquí nuevamente podemos entender mucho mejor aún esta pequeña palabra aquí, enfocarnos en lo que dice aquí. La palabra de Dios hará lo que yo quiero, dice Dios. Para eso la envié, ¿no? Y será, dice acá, prosperada en aquello para que la envié. O sea, Dios con un propósito envió y trajo la palabra de Dios a nosotros. A ver, agarra tu Biblia. Esa Sagrada Escritura, Dios te lo ha puesto en tu vida, en tu caminar, con un propósito. Y ese propósito debes conocer. La Biblia no ha sido escrita para muchas cosas. Por ejemplo, a través de la Biblia no vas a poder estudiar de repente química, biología, física, otras cosas, o matemáticas, aunque aparezcan en algunos pasajes. Sin embargo, la Biblia no es para eso. La Biblia ha sido enviada con un propósito tremendo. En primer lugar, para que tú puedas conocer a Dios y para que tú puedas tener una vida agradando a Dios, que tú realmente puedes enfocarte en el propósito por lo que Dios trajo la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. Entonces, de esta manera, la palabra de Dios será prosperada en nosotros. Y ahí otra vez, ¿cuántas veces nosotros, no? Los humanos buscan, Dios prospérame, Dios bendíceme, Dios haz esto, Dios haz aquello, y buscamos prosperidad para nosotros, cuando la palabra de Dios ha sido enviada para que la palabra de Dios prospera en tu vida. Amén. Para eso es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios prospera en tu ser, para que la palabra de Dios prospera en tu familia, para que la palabra de Dios prospera en todo lo que tú eres. Para eso está la palabra de Dios. No sencillamente para que ella traiga prosperidad económica a tu vida, sino para que la palabra de Dios en primer lugar prospera en ti y haga lo que sea necesario. Y será prosperada la palabra de Dios en aquello para que la envié, dice Dios. Y vayamos también aquí a Jeremías, por favor, al profeta Jeremías, capítulo 23, el versículo 29. Y de una manera retórica, a través de una pregunta, dice aquí Dios a través del profeta Jeremías, al respecto de su palabra. ¿Cómo es su palabra? ¿Qué poderosa es su palabra? Mira lo que dice.
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ser como fuego, debe ser como fuego en nuestras vidas y como martillo que quebranta aún el corazón más duro. Amén. Para eso está la palabra de Dios, para quebrantarnos, para quemar lo que no agrada a Dios. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta aún piedra. ¿Has tomado un martillo y has golpeado una piedra? Hay piedras bien duras, ¿no? Que ni con un martillazo no se rompen. Necesitas de repente un martillo más grande, ¿no? Para que realmente se pueda destruir. Y si no entienden lo que estoy hablando, pregunta a cualquier minero. No, de repente ellos agarran, ¿no? Herramientas fuertes, ¿no? Entonces ahí uno puede ver cómo rompe, ¿no? Un martillo piedras. Y es dura. Pero la palabra de Dios, escúchame, la palabra de Dios tiene esta capacidad. La palabra de Dios tiene este potencial para quebrar la piedra. Ahora, obviamente, no estamos hablando de piedra que está en el camino, sino la palabra de Dios puede quebrar piedras, quiere decir realmente aún el corazón más duro. Mira, por ejemplo, Saulo de Tarso. Llegó la palabra de Dios, llegó la presencia, llegó la palabra de Cristo a su vida. Cristo lo enfrentó y aún él tenía que doblar ante el Señor su vida, sus rodillas, digamos, ¿no? Y tenía que preguntar, Señor, ¿qué quieres tú que yo debo hacer? Saulo de Tarso, que después también se le llama Pablo, ¿no? El apóstol. Entonces, él ha sido quebrada por la palabra de Dios. Amén. Y muchos otros también. Entonces, necesitamos tomar en cuenta eso. Y ahora, ¿qué es a veces lo más duro en nuestras vidas? Vayamos un ratito a 2 Corintios, por favor. Capítulo 10. Ahí podemos observar a veces qué es lo más duro. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente aquí el apóstol Pablo dice, a veces lo más duro en una persona, en nosotros a veces incluso todavía, no, lo más duro son nuestras ideas y nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios dice lo que decía el profeta Jeremías, la palabra de Dios, aún lo más duro, aún una piedra, si tú tienes piedras en tu mente, o sea, piedras mentales en tu mente, ¿no? Con la palabra de Dios, aún eso puede ser quebrantado. Y es necesario que haga la palabra de Dios eso en nosotros. Es necesario que de repente la palabra de Dios nos corrige y nos rectifica. Y ahí no es nada malo, ¿no? Cuando dicen, te han lavado el cerebro. Bueno, no es que ellos me han lavado el cerebro, sino que me ha lavado el cerebro. La palabra de Dios. Y eso necesitamos, porque de repente tenemos un montón de piedras todavía, aún hoy día. Aún ahora que hemos conocido al Señor, tenemos a veces piedras. A veces aquí el apóstol Pablo dice, incluso a veces fortalezas, edificios. Tenemos aquí cosas armadas en nuestra mente. Y la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, entonces todo eso, creyendo y tomando en cuenta y creyendo lo que Dios dice ahí, eso va a destruirse. Aún las cosas más duras en nuestra mente pueden destruirse. Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad. Amén. Amén.
Dile a que está a tu lado, la palabra de Dios tiene la capacidad de romper aún lo más duro en tu mente. Ya, ahí estamos un poquito, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? No, en mí tiene que romperse la palabra de Dios, seguramente muchas cosas todavía. Y en ti también. Les invito que rompamos cosas en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí o no? Rompamos cosas, lo que no agrada a Dios. Ahí viene la palabra de Dios, dice el profeta de Jeremías, como fuego y como martillo viene a nuestras vidas. Vayamos entonces aquí, observaremos cuáles son estos tremendos resultados de cómo Dios rompe en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, cosas que a Él no le agradan y nos perjudican de repente incluso. Entonces vayamos aquí nuevamente a 2 Timoteo, les dije que no lo pierdan, ¿no? Entonces, ¿para qué es la Sagrada Escritura? Ya hemos observado cómo trabaja la Sagrada Escritura, pero ahora también necesitamos ver qué resultados trae a nuestras vidas la Sagrada Escritura. Entonces aquí dice, en primer lugar, en el versículo 15 podemos observar eso, los resultados que trae la palabra de Dios aún a los niños ya. Los niños que están aprendiendo la palabra de Dios y aún a nuestras vidas también puede producir en nosotros. Aquí dice en el versículo 15, el apóstol Pablo a Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Y luego dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, las sagradas escrituras traen sabiduría a tu vida. Pero no un conocimiento, no una sabiduría del mundo, sino sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y realmente eso es distinto. ¿Se recuerdan lo que pidió todavía en sus buenos momentos el rey Salomón cuando Dios le dijo, pídeme y te daré? ¿No? Entonces, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría pidió. Y el escritor de Santiago dice también, si a alguien le falta sabiduría, que pida a Dios. Ahora, debemos pedir a Dios sabiduría, debemos orar a Dios que Él nos pueda dar sabiduría, pero ¿saben qué? También debemos escuchar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios para que pueda traer a nuestras vidas sabiduría. Porque la Sagrada Escritura trae a nosotros sabiduría, nos hace sabios. Amén. Amén. Oye, si no estás entendiendo qué importante es eso, lee Proverbios capítulo 1. Qué importante es la sabiduría y que debes buscarla. Y debes buscarla, dice la palabra de Dios, más que el oro, más que la plata, más que la salud, más que amigos, más que muchas cosas. Tú debes buscar en primer lugar sabiduría de Dios. Amén. Dile a que está a tu lado, tú necesitas buscar sabiduría. No podemos confundirnos en eso. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, quiere hacernos sabios. Vayamos a Santiago, por favor. En primer lugar, dice Santiago, al que le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Debe pedir a Dios. Pero también hay que escuchar la palabra de Dios, porque la sabiduría no es lo mismo de lo que entiende el mundo. Vayamos a Santiago capítulo 3, por favor, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mira lo que es sabio para la palabra de Dios, para el Espíritu Santo. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabio? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, no es soy un cráneo, sé muchas cosas, soy muy inteligente. No está hablando de esa sabiduría, sino que muestra la verdadera sabiduría. Dile que está la verdadera sabiduría. No la que puedes adquirir en la universidad y leyendo cualquier libro, sino la verdadera sabiduría solo te va a venir cuando tú
escuchas la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios. ¿Y qué es la verdadera sabiduría? Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, realizar y vivir y demostrar una buena conducta conforme al reino de Dios y hacer estas obras los cuales Dios ha preparado y realizándolas en mansedumbre, en sabia mansedumbre. Eso dice aquí el Santiago, dice acá, eso es sabiduría. Cuando tú tengas una buena conducta, cuando tú tengas realmente realizando las buenas obras de lo cual Dios te ha llamado. Eso es sabiduría. Sabiduría no solamente es saber muchas cosas, sino sabiduría es ocuparse de una vida realmente que alegra a Dios, una vida que agrada a Dios, una vida que exalta y honra a Dios. Y ojo, no simplemente, pero yo me porto bien. Pero tal vez tu buen comportamiento humano justamente no glorifica a Dios. Porque tal vez tienes que ser un poco más atrevido. De repente, una buena obra, una buena conducta es, por ejemplo, enseñar la palabra de Dios, el reino de Dios a otras personas. Esa es una buena obra, es muy buena obra. Y simplemente porque nos portamos bien y no molestamos a nadie en la vida, ¿tú piensas que estás agradando a Dios? Posiblemente que no, porque Dios quiere más bien que tú le sirvas a Él. Dios quiere que tú bendigas a través del reino de Dios a otras personas. A veces hasta puedes estar cayendo mal a algunas personas, puede haber confrontamiento, pero mientras agradas a Dios, estás bien. ¿Alguien me entiende? No simplemente, yo me porto bien. No es que te portes bien ante tus ojos, sino que tengas una buena conducta y buenas obras de Dios, no las tuyas. Todo lo tuyo más bien, ¿saben cómo lo llama la palabra de Dios en Hebreos? Obras muertas. Y de obras muertas, que tú te portes bien, que eres una buena persona y de buen porte, y soy linda persona y nadie se molesta conmigo. Eso de repente puede caer en una mala obra, en una obra muerta de la cual tienes que arrepentirte, incluso está diciendo la palabra. No simplemente portarse bien. Cuando dice aquí buena conducta, no es simplemente portarse bonito, sino buena conducta, lo que es bueno en los ojos de Dios, queridos. Amén. Obras, no lo que al mundo le agrada. Al mundo hasta puedes caer chocante. ¿Alguien me entiende? Al mundo hasta puedes caer chocante. Pero si agrada a Dios, si es una obra de Dios, está bien. Eso es sabiduría. Amén. Dile a que está a tu lado, no busques agradar al mundo. Busca agradar a Dios. Eso es sabiduría. Versículo 14. ¿Qué es verdadera sabiduría delante de Dios? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esta sabiduría, ¿qué es? Cuando nosotros nos jactamos y somos contenciosos y etcétera, etcétera. ¿De dónde es esta supuesta sabiduría? Cuando nos hacemos sabios ante nuestros propios ojos y nos creemos muy inteligentes y nos creemos mejor que los demás y que yo tengo la razón. ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿Qué dice? Terrenal. Dile terrenal. Di terrenal. Animal. Di animal. Diabólica. Di diabólica. Es la sabiduría del mundo. Es terrenal, animal, diabólica. No es el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tiene una enseñanza muy similar, ¿verdad? Cuando él dice, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Las peleas, las discusiones, las contenciones, la idolatría, lo uno, lo otro, todos esos pecados sexuales. Esas son obras de la carne, dice Pablo, y es evidente. ¿Y qué dice Santiago? La sabiduría que desciende de lo alto no es esta. ¿Cuál es? Verso 14. Atende, papito. Celos amargos, contención en vuestros corazones, jactancia, mintiendo contra la verdad. Eso no es sabiduría. Eso es, ¿qué era? Terrenal,
animal, diabólica, ¿no? Entonces, debemos tomar muy en cuenta eso, que la sabiduría verdadera es distinta. Vamos al verso 16, 15, luego 16. Ahí dice, porque donde hay celos y contención, ¿qué más hay? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, toda obra perversa es más bien terrenal, animal y diabólico. Verso 17. Pero la sabiduría que es de Dios, la sabiduría que la palabra de Dios te quiere enseñarte, esta sabiduría que es de lo alto, en primer lugar, ¿qué es? Primeramente es pura. Luego, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahí entra el Espíritu Santo, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros no somos pacifistas. Algunos se han declarado, los cristianos somos todos pacifistas. No somos pacifistas. Dile a que está a tu lado, no somos pacifistas. Aquí no tiene que haber ningún pacifista. Esa es sabiduría del mundo, ser pacifista. ¿Qué somos nosotros? Pacificadores. Dile a que está a tu lado, tú tienes que ser pacificador, no pacifista. El pacifista era Gandhi, ese era pacifista. Pero tú tienes que ser un pacificador. Dile a que está a tu lado, tienes que ser un pacificador. Eso es sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la diferencia entre un pacifista que es pacifista, pues, que está ahí anulado, que se sienta ahí en la calle, ¿no? Claro que no toma ninguna arma y qué sé yo, ahí está, ¿no? Y le llevan, yo me recuerdo, ¿no? Los que han estado demostrando ahí, haciendo huelgas ahí en la calle en contra de cosas, de empresas, etcétera, ¿no? Y están sentados o echados, ¿no? Y los llevan los policías y son muy pacifistas, ¿no? Ahí están. Me llevan, ni modo, ¿no? Muy pacifistas. Y el mundo se cree, mira qué sabio, mira qué inteligente. Pero el cristiano tiene que ser más de eso. El cristiano tiene que ser un pacificador. No te conformes con ser un pacifista. Tienes que ser un pacificador. Es decir, donde hay guerra, donde hay malestar, donde hay contenciones, ahí tú tienes que entrar en primer lugar para orar. Y luego tienes que crear paz. Tienes que crear paz. Amén. Ahora, con el mundo no podemos crear paz, por si acaso, no estamos ahí. No vayas a pensar, yo soy tan bueno, yo voy a crear esta paz entre Dios y el diablo. No, eso no vas a lograr nunca. No, entonces, porque si lograrías, serías mejor que Dios. ¿Qué te parece? ¿Eso quieres ser? Cuidado, estás cayendo en la trampa del diablo. ¿De dónde es la sabiduría del mundo? ¿Qué es? Terrenal, animal, diabólica. ¿No? Entonces, no puedo ahora enseñar todas las cosas y cuál es la diferencia y un montón. No podemos ahora hacer eso. Pero ¿sabes qué? Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú lees, estudias la palabra de Dios, te vas a ser sabio. En una prédica aquí en domingo no puedo enseñarte todas las cosas, ni de una tampoco. Pero la Sagrada Escritura te puede hacerte sabio. No estén pensando, el pastor nos tiene que enseñar todo. No, todo no voy a poder. Todo no voy a poder. Pero para eso está la palabra de Dios. Las cosas, los grandes rasgos puedo enseñarte yo. Pero las cosas delicadas, las cosas en detalle, las cosas, tiene que enseñarte la Sagrada Escritura. Y ahí tienes que meterte. Amén. Amén. Es importante. Bien. Regresemos por favor a 2 Timoteo. Les dije, pongan ahí esa tirita, ¿no? Para que no un papel o lo que sea, servilleta. ¿Qué más produce las Sagradas Escrituras? Decía en el versículo 15 que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, en primer lugar, ¿qué? Sabio. Y luego dice para la salvación, pero la salvación ¿cómo viene? Por la fe en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios puede producir fe en ti. ¿Te falta fe?
expon tu vida a la Escritura. ¿Quieres crecer en la fe? Ahí vas a crecer en la fe. Expon tu vida, todo tu ser, a las sagradas Escrituras y permití que el Señor te hable a través de todo lo que está escrito. Y todos conocemos eso, ¿no? Que dice Hebreos capítulo 11, 6, no vamos a buscarlo ahorita. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En primer lugar, tienes que creer. Si ni crees en Él, no crees nada de lo que es la palabra, de lo que es Jesús, lo que es Dios, entonces nunca vas a poder agradar a Dios. Justamente a través de la fe, por la fe vamos a empezar a agradar a Dios, porque sin fe es lo primero, sin fe es imposible. Dile a que está a tu lado, imposible. Algunos se inventan, no, para Dios no hay nada imposible, no, un ratito. Esas cosas, si Dios dice es imposible, es porque es imposible. Sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso el diablo no agrada a Dios. Por eso las personas que van a ir al infierno no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no han creído en Él. No han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Y no es cualquier fe, sino que fe, dice aquí el apóstol Pablo, la fe que es en Cristo Jesús. ¿No? Y ahora no en cualquier Cristo Jesús que la gente se puede inventar. En Navidad, por ejemplo, y en qué días más hay, hablan de Jesús y no conocen a Jesús. ¿Cómo tú puedes conocer a Cristo Jesús? Otra vez, en las Sagradas Escrituras. No te conformes con un Jesús que el mundo quiere enseñarte a través de sus películas o a través de sus libros, a través de sus filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día un montón de gente utiliza el nombre de Jesús en su boca y cuando tú investigas un poquito, pero no está hablando del mismo Jesús de la Sagrada Escritura. Dile a que está a tu lado, tú tienes que aprender del Jesús que está en las Sagradas Escrituras. No cualquier, dile a que está a tu lado, no cualquier Jesús, ojo, cuidado. Jesuses hay muchos. Jesuses hay muchos, ¿no? Y se habla mucho de Jesuses, etcétera, etcétera. Pero el verdadero Cristo Jesús, solamente en la Sagrada Escritura vas a poder conocer. Y sí, vayamos a Romanos 10, 17. Esta fe tremenda, ¿cómo puede producirse la fe? Dice bien claramente, así que la fe es por el escuchar y el oír por la ¿qué? La palabra de Dios. Una de las mejores obras que tú has podido hacer en esta mañana es venir aquí a sentarte a oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ir produciendo fe en ti. Y cuando tú te expongas tú mismo cada día a leer la palabra de Dios, también está aumentando la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, son resultados y son cosas muy importantes en toda nuestra vida cristiana que la Sagrada Escritura quiere hacer en tu vida y en mi vida. Muchas veces tenemos problemas en nuestras vidas por la falta de fe. ¿Y cómo podemos aumentar esta fe? Por la Sagrada Escritura. Que Dios te enseña, que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida. ¿Y qué más produce? Hemos visto eso. También las Sagradas Escrituras traen sabiduría a nuestras vidas, traen fe a nuestras vidas, esta fe adecuada, esta fe correcta en el Señor Jesucristo. Y por ende produce en nosotros salvación. Porque si hemos creído en el Jesús de lo cual habla la Sagrada Escritura, entonces trae salvación a tu vida y a otras vidas. Romanos 14, por favor, versículo 7. ¿Qué es la salvación? Ahora, antes que leamos, espera. ¿Qué es la salvación? La salvación, te lo voy a explicar bien lo que es la salvación. La salvación te coloca en una relación correcta y adecuada delante de Dios.
Por ejemplo, hay un libro en la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, hay un libro que justamente con ese propósito ha sido dada para colocar al pueblo de Israel en una adecuada y correcta relación con Dios. No podían simplemente llegar, oh viejo, hola, ¿qué tal Dios? Viejito, Padre mío, ¿cómo estás? Eso no es salvación. Eso no es una relación adecuada y correcta con Dios. Tú no puedes, como todos nosotros siendo pecadores, simplemente llegar a Dios, oraremos a Dios, podemos estar con Dios nomás. Dios está un ratito, frena un ratito. La salvación justamente te coloca en una relación correcta con Dios, porque Dios espera de nosotros que nos acerquemos a Él correctamente. Ustedes saben que para poder, por ejemplo, presentarse al presidente de nuestra nación, todo un protocolo, ¿sí o no? No puedes simplemente, hola, Evito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No puedes, a todo un protocolo hay, especialmente cuando son cosas oficiales, todo un protocolo. El militar tiene que hacer, las policías tienen que hacer, los ministros, todo un protocolo se tiene que realizar. No puedes llegar así nomás, ¿no? Y esos son como reflejos de lo que es delante de Dios. La palabra de Dios dice que Dios, el Señor Todopoderoso, que es santo, santo, santo. No puedes estar ahí nomás con todos tus cachivates. Hola Dios, eres muy misericordioso. Cierras un ojo y otro ojo y me aceptas nomás, ¿verdad? No, salvación justamente te coloca en una relación correcta con Dios. ¿Cuál es este libro de la Biblia hebrea? Es el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, que otros lo llaman el tercer libro de Moisés, la tercera escritura de Moisés, te coloca al pueblo de Israel colocó en una relación correcta con Dios. El libro de Levíticos habla de los rituales, habla de los sacrificios y qué sacrificio tienen que ofrecer y dar por tal pecado y tal impureza, etcétera. Cuánto tiempo debían esperar cuando se mancharon con una impureza, con un muerto, con algo que no debían, etcétera, etcétera. Cosas de la vida, qué cosas debían comer, qué cosas no, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy interesante cómo comienza el libro de Levíticos. Normalmente se llama y Dios habló, pero habló desde la carpa, desde el tabernáculo y Moisés afuera, y luego Moisés podía entrar. Es el libro de Números, Moisés podía entrar y ahí Dios le habló adentro ya. Pero antes tenía que pasar por Levíticos y todos los sacrificios y todas las cosas. Ahí nos habla, por ejemplo, de qué sacrificio ofrecer en las mañanas, qué sacrificio en la noche. Entonces, Dios a través del libro de Levíticos buscó salvar, es decir, colocar una relación correcta al pueblo de Dios con Dios. Ahora, el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, justamente para colocarnos en esta relación correcta con Dios. Que Él tenía que morir como sacrificio, como cordero de Dios. Tiene que dar su sangre. No simplemente yo me puedo acercar a Dios, hola viejo, así nomás. No, tiene que ser a través del sacrificio de Jesucristo, que es nuestra propiciación. Nuestro sacrificio trae este amor y esa misericordia de Dios a nosotros y de expiación que quita de nosotros toda nuestra mancha. Todo eso es Cristo. Entonces la salvación nos coloca en una relación correcta con Dios. Y la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es esta relación correcta con Dios? Observen lo siguiente, Romanos 14, versículo 7. A veces nosotros decimos, lo más importante es la salvación, y ni entendemos la salvación. La salvación nos coloca en una correcta relación con Dios. Y dice aquí, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Ese es el que ha sido salvo por el sacrificio de Cristo. La correcta relación con Dios es que ya no vives para ti.
ni mueres ya para ti, sino que ahora vives para Él. Y si te mueres un día, para Él. Amén. Esa es la relación correcta, ¿no? Entonces dice verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es la salvación. Aquí es la salvación. Eso está basado en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Jesucristo. Está basado eso, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ese es el salvo, que está puesto en una relación adecuada con Dios. En eso consiste la salvación. Muchas veces no entendemos eso, no conocemos eso. La salvación es ponerte en relación correcta con Dios. Es la salvación. Ahora, miren, observen verso 9. Ese es el sacrificio de Cristo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Que estas personas que han creído en el sacrificio de Jesucristo ya no vivan para ellos, ya no mueren para ellos, ya no vivo para mí, ya no muero para mí. Por eso decía el apóstol Pablo que fue salvo, correctamente fue salvo, que decía él a los Gálatas, ya no vivo yo. ¿Se acuerdan? Sino Cristo vive en mí, y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Porque para eso murió Cristo. Para salvarte, sí, pero entendiendo la salvación. No solamente para salvar, bueno, ya no voy al infierno. No estás entendiendo la salvación. Ahora tengo vida eterna. No estás entendiendo la salvación. La vida eterna, la salvación no simplemente para que te traiga vida eterna. Es más, vida eterna significa que has adquirido, se te ha regalado. Vida eterna quiere decir que tú ahora tienes una correcta relación con Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Y yo qué fui? Pecador, y pecador, y más pecador, y más aún, y todavía más. ¿Sí o no? Entonces, yo como pecador me puedo acercar a Dios así simplemente. Oye, cuate, ¿cómo estás? No seas tan tacaño con tu amor, oye. No, Dios no es tacaño con su amor, pero nos quiere colocar en una relación correcta y adecuada con Él. Y en eso consiste la salvación. La salvación no simplemente, ahora voy al cielo, ya no voy al infierno. Eso no es la salvación. La salvación es relacionarte correctamente con Dios. ¿Y cuál es? Que ya no vives para ti, ya no mueres para ti, sino que Jesucristo sea tu Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser, ¿qué? ¿Qué? Señor. Para ser Señor a los los que han muerto como los que viven. Porque eso es la salvación, que ya no viven para sí, ni mueren para sí, sino viven ahora para el Señor. Entonces, es importante eso, entender eso, que las Sagradas Escrituras traen a nuestras vidas sabiduría, fe y salvación, pero la verdadera salvación, la correcta salvación, no cualquier cosa, ya no voy al infierno, sino realmente que tu relacionar con Dios ahora es adecuado y sea correcto. Amén. Amén. ¿Qué más? Dice también en el versículo 16 al final de 2 Timoteo, por favor, ¿qué más trae resultados? ¿Qué resultados más trae la Sagrada Escritura a tu vida? La instrucción. Está bien, papito. La instrucción de la Sagrada Escritura, ¿para qué es? ¿Para qué es? La instrucción, ¿para qué es? ¿Para saber más? ¿Para conocer? ¿O para que vivas en justicia? ¿Te das cuenta?
A veces pensamos, ¿no? Todavía pensamos como mundanos, ¿no? Como pecadores. No, pero ¿quién es justicia? ¿Quién hace justicia? Ya, antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo sea tu Señor, antes de que tú llegas a la salvación, te entiendo. Pero ahora que has sido salvo, ahora que has entrado en esta relación adecuada con Dios, Dios ahora quiere instruirte, quiere enseñarte para que tú vivas en su justicia. Que decía el Señor Jesucristo como el mayor propósito de lo que tú debes ocuparte, preocuparte, anhelar, etcétera, etcétera. No es por tu bienestar, no es por tener dinero, no por tener techo y pan y comida y ropa y buen estado de vida, sino que debes buscar en primer lugar. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es añadidura. Nosotros a veces vivimos como que el bienestar y lo económico y la comida y etcétera, etcétera, como lo más importante. Y el reino de Dios y su justicia como añadidura. No nos equivocaremos. Dile a que está a tu lado, no te equivoques. No puedes equivocarte en eso. Tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la Sagrada Escritura, ¿para qué es? Para instruirte en justicia. Amén. Para instrucción. Aquí dice instruir, pero exactamente Pablo utiliza un sustantivo para instrucción en justicia. Vayamos por favor. De nuevo, no puedo enseñar todo. Otro día vamos a hablar más y qué implica todo eso. Pero mira, simplemente de manera rascando la justicia, cómo debes vivir. Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22. ¿No? Entonces, el libro de Apocalipsis nos enseña muchas cosas de los tiempos del fin, pero antes que llegue a todas esas cosas, ¿de qué debemos ocuparnos? Hasta mientras vivamos en este mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice aquí sencillamente, para los hijos de Dios, para los discípulos de Cristo, para los que ya han sido salvos y puestos en esta relación correcta y adecuada con Dios. ¿De qué deben ocuparse ahora? Apocalipsis 22, versículo 11, dice aquí sencillamente, el que es injusto, ¿qué dice? Sea injusto todavía. O sea, si te agrada la injusticia, sigue adelante, dice, ni modo. Si quieres irte al infierno, anda bien pues al infierno. ¿No? Pero no te ocupes de Dios, ¿no? A veces nosotros queremos estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? A veces así andamos, ¿no? Yo creo que es bueno quedar bien con Dios, pero también con el diablo, con el mundo. No hay que sea fanático, lo pintamos, ¿no? Un ratito. La palabra de Dios nos dice, el que es injusto, ¿cómo tiene que vivir? Que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿cómo tiene que vivir? Que viva en su inmundicia. No, o sea, son las personas que no les agrada la justicia, no les agrada comprometerse con Dios, no les agrada servir al Señor, no les agrada vivir para el Señor, no les agrada buscar el reino de Dios y su justicia, sino más les agrada su vientre y su vida y sus cosas. Entonces Dios dice, esos son los injustos, que éramos nosotros antes también, ¿verdad? Pero el que es justo, ¿en qué debe ocuparse? El que es injusto se ocupe de injusticia. El que es inmundo, que viva todavía como un inmundo. Pero luego dice, pero el que es justo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Practicar la justicia. Y el que es santo, ¿qué debe hacer? Debe santificarse, que se santifique todavía. Eso es lo que tú debes ocuparte. A veces nos ocupamos de un montón de cosas, discúlpame, hasta de sonceras. Pero si nosotros hemos sido puestos en una relación adecuada con Dios, es decir, por el sacrificio de Jesucristo, por misericordia, por su sacrificio, por su sangre, por gracia, como regalo, amén, ¿sí? ¿Fue un regalo? ¿O te lo has adquirido, te has trabajado duro? ¿Cómo es? ¿Te lo has regalado? Sí.
Y Cristo por su sacrificio te ha declarado justo. Pero no te conformes con ser declarado justo y declarado santo. Ahora empezá a vivir como un justo. Empezá a vivir como un santo. Esa es la salvación. Esa es la adecuada relación con Dios. En otras palabras, si te gusta la injusticia, si te gusta el pecado, te gusta la inmundicia y las cosas del mundo, entonces estás declarando lo que eres. ¿Alguien me entiende? Si tú crees que Dios te ha declarado justo, si tú crees en el sacrificio de Cristo, si tú crees que Él te ha declarado santo, porque el cristiano verdadero, ¿qué es? Justo y santo, por declaración, ¿sí? Pero ahora, ¿qué debemos vivir? En justicia, en santidad, santificarnos todavía más. ¿Se dan cuenta que no termina simplemente con ser salvo, sino que debemos vivir en esta justicia, debemos santificarnos todavía más? Amén, amén. ¿Y en qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? La Sagrada Escritura. ¿Cómo tú vas a llegar a vivir la justicia si no escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a poder vivir en santidad, poder santificarte aún más si no escuchas la palabra de Dios? Si no te metes, si no te expongas a la palabra de Dios. Amén. Regresaremos a 2 Timoteo. Creo que ya estamos dándonos cuenta, ¿no? Que las palabras de Dios que escuchamos acá, no simplemente para divertirnos un rato, para pasar un lindo momento, sino aquí es para instrucción. Amén. Aquí es para aprender. Aquí venimos realmente para escuchar la Sagrada Escritura. ¿Para qué más es la Sagrada Escritura? Dice el verso 17 de 2 Timoteo 3, dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura trae dos cosas más. Perfección trae a tu vida y te trae, está preparado para toda buena obra. Porque Dios no quiere que tú sigas viviendo simplemente como tú estás acostumbrado. Dios quiere prepararte para sus buenas obras, para que tú puedas servirle a Él, para que tú puedas servir a los demás. ¿Cuántos años estudiamos nosotros para ser un profesional en algún área de algún servicio en la sociedad? Por ejemplo, para ser un doctor, ¿no? Para por lo menos la licenciatura, digamos, ¿no? ¿Cuántos años debemos estudiar? O sea, para médico, ¿no? Aquí nos confundimos con doctor, ¿no? Doctorado es otra cosa todavía, ¿no? Pongamos mejor para el médico en general. ¿Son 6 o 5? Yo tengo entendido son 5 años, ¿no? Para salir, no sé si se llama licenciatura en medicina o ¿cómo se llama? Más sé de los derechos, ¿no? No es que yo haya estudiado, pero mi esposa, ¿no? Entonces, son 5 años de estudio de derecho para salir, ¿qué? Y hay otra vez, ¿no? Doctor. No sales doctor. Verdaderamente no sales doctor. Doctorado es otro asunto todavía, ¿no? Para salir licenciado en derecho, ¿no? Creo que tiene otro nombre más, ¿no? Pero para salir licenciado son 5 años de estudio. Es decir, 5 años de preparación. 5 años de leer y releer. ¿Tienes que leer mucho? 5 años tienes que leer. ¿Cuántos años uno sale licenciado en teología? Bueno, no son 5 años, son 7 años, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparándose, amén, para salir luego ingeniero, para salir ingeniero de computación, de sistemas llaman, ¿verdad? Para salir ingeniero, ¿qué más hay? Ingeniero mecánico, de civil, ahí está, los que construyen, etcétera, ¿no? ¿Cuántos años? 5 años. Ahora, debemos entender algo. Nuestras profesiones, claro que nos traen a nosotros también beneficio y podemos recibir nuestro sueldo fin de mes, pero debemos entender algo. Tu profesión no es en primer lugar para tu beneficio.
Tu profesión es en primer lugar, atiéndeme eso, es muy importante. Tu profesión es en primer lugar para el servicio a la sociedad. Ahí nos equivocamos, no pensamos, no, yo he estudiado eso para enriquecerme. No estás entendiendo. No estás entendiendo el verdadero fin de tu profesión. No es para que tú te enriquezcas y que tú tengas con qué pagar tu alquiler, sino tu profesión es en primer lugar, se llama profesión, es un servicio para la sociedad, para los demás. Nos cuesta aquí en Bolivia todavía entender eso, ¿no? Pero es así, les cuento. Dile que está a tu lado, es para servir a los demás. Hemos puesto, ¿no?, en las empresas, ¿no?, misión, visión, y ahí tú observas, ¿no? Ninguna empresa pone aquí para hacer mucha plata. Nadie pone eso como propósito o como visión, nadie. Sino siempre, ¿qué colocan ahí? De servicio a la sociedad, de eso, el uno, el otro. Las casas de estudio, ¿no? De repente para preparar buenos profesionales, ¿no? Ahora, obviamente hay un beneficio económico en cada cosa que se realiza, lógico. Pero el propósito, la visión, la meta no es eso. Nos cuesta cambiar la mente, ¿no? Pero esa es la mente que hay que colocar en nosotros. Más si somos cristianos. No es solamente para que tú tengas, sino para que tú puedas servir. Y que eso sea, ¿cómo se llama? Remunerado, ¿así se llama? Que sea remunerado, es que se está reconociendo tu buen servicio. ¿O quién da un servicio y dice, primero págame? Normalmente realizamos un servicio y luego se paga, ¿no? Entonces, a veces hay adelantos en otras cosas, cuando hay contratos, pero normalmente el servicio se realiza y luego se reconoce. Yo peluquero, ¿verdad? ¿Se nota o no se nota? ¿No? Eso de afeitamos yo lo hago solo ya, digamos, ¿no? Pero yo peluquero, ¿no? ¿Pago primero o primero me peluquea? Primero es el servicio y luego es el pago. Ahí nos damos cuenta. El taxi, ¿no? Entramos al taxi. ¿Pagas primero? Algunos taxistas quisieran, ¿no? Perdón, ¿no? Pero quisieran, ¿no? Págame primero, ¿no? No, primero nos llevan, se realiza el servicio y luego se cancela. Pero eso tiene que llegar a nuestra mente, realmente como cosmovisión. Realmente tiene que llegar a nuestra mente de un pensamiento realmente bíblico, realmente de Dios. Existimos para servir. Y como discípulos de Cristo, existimos para servir al Señor. ¿Y qué pensamos? ¿Que podemos servir al Señor sin estar preparados? ¿Están conmigo todavía? ¿Se puede servir al Señor sin preparación? Cada uno de nosotros tenemos que ser preparados para el servicio al Señor. Eso no significa, todos vamos a ser pastor. No estamos hablando de eso. Sino que cada uno podemos servir al Señor en un área donde Dios nos coloca, pero ahí hay que estar preparado. Amén. Y para eso es justamente la palabra de Dios, para que tú llegues a la perfección y para que tú estés enteramente preparado para toda buena obra. Finalizaremos, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Yo creo que es importante que por lo menos eso hayamos captado en esta mañana, hemos entendido esta mañana qué significa la salvación. La salvación significa estar en una correcta, adecuada relación con Dios. Esa es la salvación, ¿no? Justamente, ¿cuál es la relación que antes teníamos con Dios? Pues ninguna. Pues de pecador, pues alejados, apartados, ¿sí o no? Esa era nuestra relación con Dios. Es decir, nada, distanciados. Salvación justamente significa eso. Ahora hemos sido acercados por el sacrificio de Cristo, hemos sido puestos en relación con Dios, pero debemos entender eso, esa es la salvación, en una relación correcta con Dios ahora, en una adecuada relación con Dios. Y eso es, como dice aquí en Efesios capítulo 2, por gracia, por fe, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Leamos también el verso 8, dice, porque por gracia, ¿lo tenemos 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios.
¿Y qué dice verso 9 al respecto de las obras? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, tú no te has puesto en una relación correcta con Dios por tu esfuerzo, sino es por gracia, es para que Él sea glorificado. Ahora que estás salvo, que estás en una adecuada relación con Dios, ¿qué debemos ahora aprender? Verso 10. Porque somos creación suya. Hechura dice aquí, ¿no? Porque somos creación suya. ¿Creados dónde? En Cristo Jesús. ¿Y para qué? ¿No? Hemos sido puestos en esta relación con Dios, hemos sido salvados por gracia, por el sacrificio de Cristo, pero no para seguir adelante cómodamente y acostumbradamente, como ya lo entendemos, como ya lo sabemos, como somos nomás. Sino Dios a través de la salvación te ha creado de nuevo. Eres hechura de Cristo. No ha sido por tus obras, pero sí te ha salvado, te ha creado en Cristo Jesús para que te ocupas de buenas obras de Dios. No, debemos entender esta relación entre la salvación y las obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para las obras. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ha preparado las obras. Aquí están las obras de Dios. Y si tú quieres realizar las obras de Dios, aquí los vas a encontrar. Si tú no lees la palabra de Dios, si no escuchas la palabra de Dios, ¿qué obras vas a realizar? Lo que se te convenga. Lo que tú deseas, lo que tú quieras, lo que tú tal vez te imaginas. Pero lo más probable no van a ser las obras de Dios. ¿Me estás entendiendo? No van a ser las obras de Dios. Para que tú puedas hacer las obras de Dios, ¿qué necesitas? La Sagrada Escritura. Porque ahí se te enseña. ¿Qué decía Pablo a Timoteo? Enteramente preparado para toda buena obra. Dile a que está a tu lado. Tú vienes aquí. Dile a que está a tu lado. Tú vienes aquí. Dile. Tú vienes aquí para prepararte en buenas obras. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero que pongas en tu corazón el orar al Señor, el dar gracias al Señor. A veces la preparación y la instrucción. Oh Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque hemos podido estar aquí, Señor, para prepararnos. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor, que nos instruye. Podemos estar conscientes que en muchos lugares simplemente es para alegrar el corazón. Y la verdad es que tu palabra alegra el corazón, pero de una manera no humana, sino de una manera espiritual. De una manera conforme a tu reino. Es nuestra carne la que se cansa. Es nuestra humanidad la que se cansa. Pero nuestro espíritu es vivificado. Nuestro espíritu se alegra en ti, Señor. Y de eso te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu sagrada escritura, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor, que nos hace sabios, produce fe en nosotros. Por esta fe somos salvos en ti, Jesús. Nos prepara, nos hace perfectos, produce justicia en nosotros, Señor, y nos enseña todas las buenas obras, las cuales tú ya has preparado, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos.